De la Entesa tiene la palabra la senadora Almiñana. Gracias. Gracias, presidente. Señorías, voy a dividir mi exposición en dos bloques, en Good News y Bad News, buenas noticias y malas noticias. Y empezaré por explicar las malas, por aquello que cuando nos dejan elegir entre una buena y una mala, la mayoría de nosotros primero elegimos la mala para quedarnos con el buen gusto de la buena para el final. Y las malas noticias es que, señorías, la mayoría del cacao que consumimos, la mayoría del chocolate que nos comemos, lo han recolectado menores de 16 años. Otra mala noticia, la mayoría, la gran parte de la ropa que ustedes llevan, desgraciadamente, puede estar confeccionada por manos de obra infantil. Y hay más malas noticias. Un tanto por ciento muy elevado de las conservas que contienen crustáceos, sobre todo las de origen asiático, han sido seleccionadas por niños. Quizá lo sabían, quizá no, pero es de esas cosas que duele saber. Lo que sí que sabemos, porque lo denuncia la OIT, es que un total de 168 millones de niños, lo han oído bien, 168 millones de niños en el mundo son mano de obra, hacen trabajos infantil. Y lo que es peor, hay 83 millones de niños que hacen trabajos de una forma peligrosa y, por tanto, en condiciones muy perjudiciales. Pero he dicho que les diría buenas noticias y también las traigo. Por ejemplo, y voy a usar marcas, la marca Benetton, conocida por sus anuncios comprometidos, polémicos. Pues gracias a la marca Benetton, la industria textil en Albania está libre de trabajo infantil. Y lo han conseguido enviando inspectores cada 6 meses a las fábricas textiles de Albania. Y simplemente quien no cumplía el trato de que no hubiera trabajo infantil, se le retiraba la contratación. Pues gracias a ello, Benetton es una marca libre de trabajo infantil. Otra marca también arriesgada, Apple. ¿Qué hizo Apple? Pues una cosa difícil. Contrató a la firma Fine Trade Label, que es una de las firmas más reconocidas en el control, en la auditoría de la cadena de valor de fabricación. Y esta firma le puso una condición. Le dijo, vale, le vamos a auditar su cadena de valor, pero con la condición de que usted sea transparente y publique lo que encontremos. Y Apple se comprometió y lo publicó. Había trabajo infantil en su cadena de valor que seguramente los ejecutivos de Apple no conocían. Pero gracias a esa transparencia pudieron empezar a trabajar para mejorar y para que disminuyeran. Y la tercera buena noticia es que una empresa española en Valencia, tenemos una empresa familiar que fabrica chocolates que nos garantizan, no solo la empresa, sino también el comisionado por las defensas del derecho del niño, que está libre de trabajo infantil. Esta empresa cada 6 meses también envía a un inspector a las plantaciones y a las recolecciones donde se recolecta el cacao y pone por explícito en su contrato, que quien tenga trabajo infantil se romperá el contrato y se dejará de trabajar con ella. Bueno, pues esta empresa con este alto valor ético, no les podemos decir su nombre, porque no nos lo quisieron decir. Simplemente dijeron que era su manera de trabajar. Y, por tanto, me sabe mal, pero de esta empresa no les puedo decir el nombre. Pero la buena noticia es que es nuestra y lo hacen en casa. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretendía esta comisión? Tenemos otras buenas noticias, pero no voy a gastar todo el tiempo en ellas. ¿Qué es lo que pretendía esta comisión? Yo creo que simplemente pretendíamos poner ese granito de arena para intentar contribuir a que se vaya erradicando el trabajo infantil. Entendemos que hay medidas como las que hemos propuesto, como mejorar en transparencia, mejorar en hacer auditorías externas a las empresas, entender que muchas veces el trabajo infantil en la cadena de valor, el usuario final lo desconoce o realmente no es consciente de. Por lo tanto, no se trata de criminalizar a aquellos empresarios que su cadena de valor contienen trabajo infantil, sino de trabajar y de esforzarnos para que vaya disminuyendo. Yo creo que, evidentemente, es un tema en el que todos nos sentimos de acuerdo, en el que no hay discrepancias y en el que tenemos que intentar trabajar desde la política para que vaya siendo una realidad. Esta comisión es un granito. Yo creo que el próximo Gobierno, independientemente de su color político, tiene la obligación de aumentar ese puñado de arena.
Y dicho esto, déjenme que les diga que este también es mi último pleno. Y ya sé que nos hemos despedido muchos senadores, pero no quería desaprovechar la oportunidad para decirles que realmente para mí ha sido una experiencia extraordinaria formar parte de esta Cámara, que agradezco, como no podría ser de otra manera, a todos los trabajadores de la Cámara lo fácil que lo hacen todo. Y, señorías, con las que he tenido la suerte de compartir debates, de compartir buenos momentos, otros no tan buenos, risas y otras cosas, decirles que les agradezco muchísimas cosas y, sobre todo, les agradezco porque he aprendido mucho de todos ustedes. Y a mi grupo y a los miembros de mi grupo, y también a los que están arriba y nos ayudan y nos dan soporte, gracias por todo, por supuesto que sí. Señorías, bueno, les deseo lo que dice una frase célebre del cine, es que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Almiñana. Que le vaya muy bien, que le vaya muy bien en el futuro, que tenga muchos éxitos. Su trabajo aquí ha sido muy bueno. Dan ganas de preguntarse, ¿queda alguien? ¿De verdad? Por el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió